Ey, vení a hablarlo. Conversaciones y actualidad. ¿Qué pasó la semana pasada? Aquí se lo contamos. Un saludo a quienes nos escuchan y ven a través de Spotify y YouTube. Y pues nada, para este capítulo 32 de Hablalo, estoy de vuelta. Mi nombre es Catalina Jaramillo González y nos acompaña. Giovanna Pavón. Bueno, Gio, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, Kate, la idea es que hoy hablemos sobre lo que hizo diferente esas elecciones en Venezuela con respecto a las anteriores. Ok. ¿Y quién nos acompaña para hablar de este tema? Nos acompaña para hablar de ese tema David Santos, periodista, doctor en Ciencias Sociales y profesor de Geopolítica en EAFIT. Hola David, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar aquí otra vez. Nada, un gusto tenerte aquí. Pero pues antes de empezar con la entrevista, creo que es necesario dar un breve contexto para nuestros oyentes. Para comenzar, es bueno recordar aspectos importantes sobre el panorama político del país vecino, en particular cómo llegó Nicolás Maduro a ser presidente. Para eso hay que devolvernos hasta el 2012, cuando Hugo Chávez ganó las elecciones y designó como vicepresidente a Maduro. Un nombramiento con tintes de sucesión, pues el reelegido presidente padecía cáncer. Enfermedad pues que terminó con su vida el 5 de marzo del 2013. Al morir Chávez, Maduro asumió la presidencia de manera provisional hasta la celebración de las elecciones en abril de ese mismo año, en donde finalmente fue elegido en unas votaciones reñidas disputadas con el candidato de la oposición, Enrique Capriles. Hay que aclarar que era el candidato de la oposición en este momento. En la actualidad, la candidata, la líder de la oposición, es María Corina Machado, que es una ingeniera de 56 años y que en 2022 fundó la organización Súmate, que fue creada con el fin de consultar venezolanos y recaudar firmas, como lo fue en 2004, cuando recaudó firmas para hacer la revocatoria del presidente Hugo Chávez, del que era presidente en ese momento, Hugo Chávez, claramente. Pero hay que tener en cuenta que actualmente María Corina Machado no es la candidata a la presidencia de la oposición, sino que en su lugar es Edmundo González Urrutia. María Corina no es en ese momento la candidata porque fue inhabilitada en 2023 por el gobierno venezolano. Sin embargo, hay que aclarar que en 2023, en las primarias que se hicieron, María Corina obtuvo el 90% de los votos para ser presidenta y la inhabilitaron. Bueno, ¿quién es González Urrutia? Es un político venezolano de 74 años que, pues me corregirás, Gio, que eres venezolana, si lo conocías. No, en mi vida había oído hablar de él, sino hasta ese momento en el que estalló el boom. Pero no es un desconocido para la política en sí, porque de hecho ocupó el cargo de embajador en Argelia de 1991 a 1993 y en Argentina de 1999 al 2002, cuando se manifestó abiertamente en contra del golpe de Estado pues, orquestado por Hugo Chávez. Su candidatura, como ya nos lo dijo Gio, se dio luego de que inhabilitaran a Machado y a su reemplazo, que era Corina Lloris. Y pues finalmente su candidatura fue avalada por la Plataforma Unitaria Democrática, que es una alianza de los partidos opositores. Otro punto que hay que resaltar para poder entender el contexto de las elecciones en Venezuela es que hay que hablar del Consejo Nacional Electoral, o el CNE. Pero no simplemente contar cuándo se fundó, sino hablar de quiénes lo conforman en la actualidad. El actual presidente del CNE en este momento es Elvis Amoroso, un abogado y economista de profesión. Entró en el Congreso de Venezuela en 1993 y fue reelegido en 1998 apoyado por Hugo Chávez. Fue Contralor General de la Nación en 2018 e inhabilitó aproximadamente a 15 opositores, incluida a María Corina Machado. El vicepresidente en ese momento es Carlos Enrique Pérez, quien tiene sanciones por parte de Estados Unidos y Panamá. Ambos claramente están ligados con el Partido Socialista Unido de Venezuela, o el PSUV. Bueno, esto realmente es solo una pequeña parte del contexto que rodea a las elecciones de Venezuela en este año, el 2024,
Y sin embargo, pues considerando que en pasadas elecciones ya se ha cuestionado la legitimidad de los resultados, hoy queremos abordar un poco cuáles han sido las particularidades de estos comicios. ¿Vos qué sabés? Vení a hablarlo. Bueno, entonces comencemos con la entrevista hablando un poco sobre las migraciones. Y pues según la Organización Internacional para las Migraciones, a enero del 2024 en Colombia hay más de 2.8 millones de personas migrantes. Yo soy una. Imagínate. Y refugiados venezolanos. Sin embargo, solo estaban habilitados para votar 69.000 personas fuera de Venezuela, 7.012 particularmente en Colombia. No sé, Gio, ¿tú pudiste votar? No, yo no pude votar. Bueno. Ya David nos contará una de las razones por las que no pude votar. Exacto. Entonces, queremos saber cuáles fueron esas principales restricciones que le fueron impuestas a las personas migrantes y pues a la final qué repercusiones trajo esto para las elecciones. Sí, bueno, tú hablabas ahora, ustedes dos hablaban ahora sobre el tema de las particularidades de estas elecciones, porque si algo que ocurre y en lo que insiste el oficialismo es que el proceso democrático venezolano ha tenido desde la subida de Chávez al poder, es decir, desde el 98 que gana y 99 que sube, más de 30 elecciones hasta el día de hoy, ¿cierto? Elecciones presidenciales, elecciones alcaldías, elecciones de referéndum, etcétera, lo que hace que el oficialismo lo muestre como una muestra de consulta al pueblo frecuente. Sin embargo, las características de esta última elección presidencial pues lo que demuestran es un asunto de claridad sobre quiénes son los participantes, pero además de si hay realmente una objetividad de los que participan y de los que revisan las votaciones. Uno de los procesos fundamentales que la oposición misma asegura que debilita su posición electoral tiene que ver justamente con una migración muy fuerte, que la oposición misma reconoce, hay ahí unos votos importantes que se pierden. ¿Cuáles han sido las dificultades principales para este proceso? Bueno, no lo podrás decir tú que justamente haces parte de ese grupo y de ese proceso. Básicamente una dificultad en el tema de papelería, en el tema de pasaportes, en el tema de registro y de finalmente poder inscribir para esa votación. Eso ha generado que de esos números que tú hablabas, pues sea una ínfima parte la que realmente no solo esté habilitada para votar, sino que realmente después puedan ejercer el derecho al voto. Qué pena te interrumpo. Bueno, yo terminaste. Tengo entendido que por lo menos habían exigido para las personas que están en el extranjero que tuvieran una, pasaporte sellado, dos, que tuvieran visa de extranjería o cédula de extranjería, y eso es muy complicado porque muchas personas salimos de manera, por decirlo de alguna forma, irregular del país. Yo fui una de las que salió irregular del país porque yo soy colombiana, entonces no tengo el pasaporte sellado. Y ya ahí me deshabilitan completamente como venezolana. Tú no eres venezolana, no puedes votar. Claro. Así de sencillo. Sí, qué terrible esa situación. Pero bueno, Gio. Ya hablábamos anteriormente de los miembros del CNE que han formado parte del círculo político de Maduro y Chávez, y que en 2017, pues claramente, la oposición invitó a la ciudadanía a no participar en las elecciones de ese año por la falta de garantías en el desarrollo de las elecciones transparentes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál se esperaba en este momento en las elecciones del 2024 que fuera el papel de la comunidad internacional como veedora de esas elecciones? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque también aquí creo que hay otro de los aspectos fundamentales que diferencia estas elecciones de las anteriores. Nosotros hemos visto en este proceso que ya dura un cuarto de siglo del chavismo y luego el Partido Socialista Unido de Venezuela y luego de la muerte de Chávez, como ustedes nos contaban, de la llegada de Maduro, un alejamiento del partido político gobernante de la comunidad internacional en general. Sin embargo, se ha quedado un grupo que más que apoyado ha acompañado el proceso político, que básicamente tiene que ver con los gobiernos más cercanos a la centroizquierda o a la izquierda, ¿cierto? Hay un multilateralismo en América Latina que en general ha desconfiado de esto y que ha disminuido la posibilidad de la comunidad internacional. Y para hablar básicamente de la OEA, pues al día de hoy la OEA pasa a ser
más que un actor que no tiene mucha fuerza para el caso venezolano, porque Venezuela mismo se retira de la OEA cuando considera que tiene unos intereses políticos, sobre todo con el asunto de Cuba. Dice, no puede ser un organismo de Estados americanos si Cuba no está, se sale. Bueno, y ahí hay toda una creación también de organismos por parte del movimiento bolivariano que impulsa, como la UNASUR, como la CELAC, como el ALBA, que pretenden hacer como una especie de grupos paralelos a la OEA y que estén más alejados del asunto estadounidense. Sin embargo, lo que vemos hoy es que muchos de esos gobiernos que hoy podrían decirse pertenecen a la centroizquierda o a la izquierda ya sienten demasiada incomodidad con lo que ocurrió con las votaciones del domingo. Para hablar básicamente de los tres más grandes tiene que ser Andrés Manuel López Obrador por México, que ya termina su mandato ahorita el 1 de octubre y que sube Claudia Sheinbaum, pero que es de alguna forma una heredera de esa posición política. Por supuesto Lula da Silva Brasil y Gustavo Petro en Colombia. Estos tres personajes que hacen parte de una especie de defensa del proceso histórico chavista, pero que cada vez se les ha convertido en un asunto más incómodo de defender, pues con las elecciones y lo que vamos a hablar ahora seguramente de lo que ocurrió el domingo y lo que ha venido ocurriendo después con la falta de claridad de las actas de votación, pues estos gobiernos pasan a tener como una posición un poco más expectante de reconocimiento de algo que en las elecciones pasadas habían reconocido con mayor facilidad, en los momentos en los que estaba Correa en Ecuador o Evo en Bolivia o incluso Bachelet en Chile o Mujica en Uruguay o los Kirchner en Argentina. Me gustaría ahí también preguntarte cómo se supone que países como Colombia iban a ser veedores, o sea, iban a estar allá, pero finalmente no sucedió y tengo entendido no fue la única ocasión, pues o el único país que dijo vamos a estar allá revisando y no asistieron o hubo inconvenientes. ¿Nos podrías comentar un poco qué fue lo que pasó en esas elecciones frente a la presencia? A la pregunta de Kate, quiero agregar también que aparte el Centro Carter se supone que iba a formar parte de los veedores de las elecciones y realmente participaron un número muy mínimo de personas para ser veedora. ¿Y eso qué significó entonces? Perfecto. Bueno, ese es un asunto clave en todo esto, ¿cierto? Porque estamos hablando de que el asunto político venezolano atraviesa un tema de mutua desconfianza de las partes, que no se considera que exista una objetividad de los organismos que deberían ser los que declaren si hay un ganador, quién es y quién es el perdedor. Ahí hay una desconfianza de la oposición del oficialismo y del oficialismo hacia la oposición. Por eso la figura de los veedores internacionales, objetivos, transparentes, es fundamental y ha sido fundamental en este caso. Y en este sentido Venezuela, o sobre todo el oficialismo, se ha ido quedando cada vez más solo porque considera con mucha frecuencia que declaraciones de algunos veedores pues terminan por perjudicarlos, y fue lo que pasó en el último caso, por ejemplo, con la Unión Europea, que estaba invitado a ser veedor, pero que por otro lado tiene sancionados a funcionarios del oficialismo. Entonces el oficialismo dijo, esto no tiene ningún sentido que venga a ser veedor alguien que me tiene sancionado, usted no va a ser objetivo, los desinvito. Hay dos casos también muy particulares antes de las elecciones. El caso de un grupo de veedores de Brasil que estaban invitados y que 2 días antes fueron desinvitados por parte del gobierno por las declaraciones que hizo el gobierno de Brasil sobre que la persona que perdía se tenía que ir del poder. Esto fue visto como una injerencia y los desinvitaron. En el caso de Brasil es muy importante porque está Lula y por lo que significa. Y hay otro caso puntual de una persona, o sea, vamos como de organismo internacional, nación, un caso particular que es del expresidente argentino Alberto Fernández, quien estaba invitado como veedor, que fuera a ver cómo estaba sucediendo y cómo se iban a desarrollar las elecciones el domingo. Iba a llegar el jueves pasado a Caracas, y antes de llegar dio una declaración donde dijo que la democracia tenía que respetar ganadores y perdedores, y eso también generó que fuera desinvitado por parte del gobierno. ¿Quién es el organismo que quizás se mantiene durante todos estos 30 años? El Centro Carter, como tú estabas diciendo, que es muy interesante porque es un centro de pensamiento que busca salidas pacíficas a los conflictos, organizado por el expresidente Jimmy Carter de Estados Unidos. Diría uno, bueno, pero como un organismo de Estados Unidos está acá. Carter fue fundamental en el tema inicial cuando estaba Chávez, y es un organismo reconocido internacionalmente por sus veedurías en estos procesos. Esto es muy grave y es muy complicado para el oficialismo venezolano,
porque efectivamente estuvieron presentes días antes de las elecciones. El oficialismo dijo, aquí está el Centro Carter como una muestra de que esto va a ser limpio, pero cuando se dan las elecciones y todo lo que vimos, esa cifra extraña de dónde salió, no se sabe muy bien, muestren las actas de votación, y a la demora del CNE de mostrar las actas de votación, el Centro Carter dijo, yo no me puedo quedar aquí, me voy, porque quedarme aquí de alguna forma es convalidar algo que nosotros hemos visto que es muy oscuro y que aquí no hay un proceso democrático legítimo. Ese campanazo de alerta, viniendo del Centro Carter, que ha acompañado 30 años y ha defendido incluso procesos electorales que la oposición ha criticado como si fueran robados, el Centro Carter ha dicho, yo vi y no fueron robados. Hoy no está diciendo que hubo fraude, pero dijo, aquí las cosas están muy oscuras. No respaldo, yo me voy. Y si ustedes vieron después la declaración de Nicolás Maduro, es que el Centro Carter no es objetivo, que tenían el informe preparado antes de las votaciones, y hoy salió el Centro Carter a decir, pues eso es una falta de respeto, nosotros tenemos un nombre que hemos construido durante años y lo que vimos es, no sé, si no nos muestran las actas no podemos saber quién fue el ganador. Pues de hecho se dice que el Centro Carter, después de las elecciones, ellos tenían que dar el informe en Venezuela. Ellos se fueron antes de dar el informe porque pues temían lo que pudiera ocurrir si de repente sacaban ese informe y ellos todavía estaban dentro del país. Claro. Entonces, en ese sentido, pues queremos saber un poco sobre la reacción inmediata que tuvo el pueblo venezolano después de conocer los resultados de las elecciones y de qué manera puede influir esto o podría influir esto en el futuro en las decisiones políticas que se tomen dentro del país. Sí. Bueno, yo creo que esto es uno de los puntos más dramáticos, ¿cierto? Porque aquí hablamos, y en general se habla como con mucha vinculación al tema político, y lo que estamos hablando es de gente que está viviendo en una situación muy complicada y que protestas que iniciaron la noche del domingo, la madrugada del lunes, arrancaron todo el lunes y se fueron finalmente a martes y miércoles, y es que ya según Human Rights Watch y otros organismos no gubernamentales, pues estamos hablando de más de 20 muertos, desaparecidos, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿esto a dónde puede generar? Es quizá lo que más se teme, y es un recrudecimiento del enfrentamiento político y un recrudecimiento del enfrentamiento en las calles, que es lo menos deseable y es lo que de alguna forma trata la comunidad internacional y ciertos países de evitar y buscar una salida negociada. Claro. Qué pena, temo que también un poco el pueblo venezolano en este momento lo que está sintiendo es un temor a que se enfríen las cosas, y las cosas queden así y vuelva a pasar como en los años anteriores. Y eso es una cuestión que en ese momento se está notando mucho, sobre todo porque María Corina en ese momento está siendo perseguida políticamente y no está participando mucho en conversaciones. Sin embargo, sí ha hecho pronunciamientos y sí ha salido a dar, pues ha hablado, ha escrito para calmar al pueblo venezolano. Sin embargo, creo que es un miedo colectivo que existe del enfriamiento de lo que está pasando, de que se quede así y ya, que las muertes sean en vano como han sido en otros años también. Y que pues que no es una situación que solamente suele suceder en Venezuela, pero que claramente es lo que tú decías, el drama de la migración, de familias separadas, de un montón de cosas que hacen que pues que la esperanza de que esto hubiese sido distinto y que sea distinto y que tome tintos distintos, pues tenga una repercusión. Pero bueno, también creo que es importante hablar, y ya que también tienes esa formación en periodismo, sobre el papel de los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pues ya que son, digamos, aquí en Colombia, la manera en cómo nos damos cuenta de lo que está sucediendo en Venezuela, y que pues sobre todo en este tipo de procesos democráticos siempre cumplen un papel decisivo para bien o para mal. ¿Cómo lees ese papel que ha desarrollado el periodismo en estas elecciones, tanto en campaña como ahorita en los comicios? Sí, yo creo que eso hace parte también de un proceso mucho más amplio de transformación, por un lado para bien y por otro lado para mal, de los medios de comunicación. Entonces, creo que esto hace parte de una misma línea de tiempo donde se ve un deterioro de la calidad del periodismo, sobre todo en los medios masivos, o un evidente interés mediático de transformar cuáles son los asuntos a los que está narrando o informando, ¿cierto? Entonces, si uno ve los grandes medios, en el caso colombiano, por lo general encuentra posiciones muy claras y un uso, una adjetivación de la noticia muy tremenda que demostraría
como una falta de objetividad o de búsqueda de cierto equilibrio noticioso. Por otro lado, hay una serie de medios alternativos que yo creo que han demostrado unas posibilidades amplias, a pesar de que están muy enfocados en ciertos grupos, de ofrecer información alternativa con contexto, etcétera. Pero creo que en general los medios más tradicionales, aquí en el caso colombiano, pues hay una posición muy fuerte donde se convierten más en replicantes de lo que dice en una de las partes que en una búsqueda objetiva de cuál es el asunto, o qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los hechos, ¿cierto? Hay un uso muy evidente de intereses dentro de los medios de comunicación en general ahí, que eso es desafortunado para lograr una información como más en la que uno pueda confiar, ¿cierto? Entonces básicamente a uno como receptor lo que le queda es tratar de mirar diferentes medios, diferentes tendencias y hacer uno mismo como su propia conclusión. Claro, pues porque además lo que dices, no, lo que tiene aquí o lo que percibe es que efectivamente hay muchas irregularidades en el oficialismo, ¿cierto? Pero no sabemos como esas partes críticas en la oposición. O sea, sabemos que, o tal vez pensamos que la oposición es lo mejor porque es lo que está en contra del oficialismo que ha ido, pues, digamos, reiteradamente o ha producido esta migración masiva o esta persecución también política a los mismos opositores. De alguna forma me han comentado que mientras está ocurriendo el estallido pues, social en Venezuela con el tema de las elecciones, en las noticias de Venezuela, en los canales nacionales, lo que estaban dando eran novelas o solo aparecía Maduro hablando sentado en pues, las cadenas nacionales que él suele hacer. Y es un poco irónico, pero también me gustaría resaltar que el tema de la información ciudadana ha sido muy importante. Y de hecho, creo que en este momento estamos informados en el exterior gracias a las personas que se movilizaron para que nos llegara la información, las personas del común, que cualquiera puede haberlo hecho, ¿cierto? Que se pusieron a la tarea de relatar día a día lo que estaba pasando en Venezuela, día a día, hora a hora, minuto a minuto. Y de hecho, uno entra a Twitter y por lo menos el mío, mi algoritmo, gracias, uno puede encontrar miles de cosas de gente diciendo se están llevando a tal persona, miren lo que está pasando, están viniendo a visitar a la vecina, no dejaron llevar a este, y es bastante preocupante y pienso que es algo que hay que resaltar bastante y darle el mérito que se merece, porque no cualquiera hace eso. Uh-huh. Bueno, para finalizar, la última pregunta es: ¿a qué se enfrentaría entonces el nuevo gobierno, sea de una corriente política u otra, teniendo en cuenta este contexto que ya hemos hecho respecto a Venezuela? Bueno, es una pregunta muy difícil, ¿cierto? Creo que los días que vienen, lo que tú decías, que se vaya aplacando un poco, hay miedo como que esto se normalice y en la normalización se pierda y se difumine en medio de situaciones muy dramáticas que se están viviendo internacional y nacionalmente, y que cada país, después de la efervescencia de lo que ocurre y de las evidencias, se repliegue a decir, bueno, nosotros seguimos con lo nuestro. Eso es un temor. Pero además también hay un elemento del que no se habla mucho, y es que el presidente electo, sea González o sea Maduro, Maduro dice que es él, González dice que es él, solo va a tomar posesión hasta enero del 2025. Y aquí hay un tránsito que parece demasiado amplio para lograr cualquier consolidación de un tránsito hacia una nueva fuerza política gobernando o hacia lo que sería una nueva reelección de Maduro. Yo creo que, bueno, vimos que la OEA, que no tiene una voz muy potente, diría yo que nada de potente, no pudo lograr un consenso. Y creo que eso hay que leerlo en una clave de negociaciones importantes que se tienen que estar dando por debajo de la mesa seguramente, ¿cierto? Creo que para López Obrador, para Lula y para Petro, en el caso de nosotros que nos importa mucho el tema nacional, pues ellos saben del peso que tendría un establecimiento de Maduro en el poder poco claro y oscuro. Para Maduro sería atornillarse en el poder, pero para Petro sería un dolor de cabeza hacia sus intenciones del 2026 y a su partido político, ¿cierto? Defender algo que puede llegar a ser indefendible.
Entonces creo que ahí hay una intención muy fuerte de la comunidad internacional, o por lo menos de estos 3 países y sus gobiernos, de encontrar algún tipo de salida que no complique mucho internamente. Creo que la forma en la que Petro se ha demorado en hablar, o la forma en la que ha actuado el canciller, dan la muestra de decir: nosotros no podemos reconocer acá, por más que seamos cercanos ideológicamente, si se quiere, a un gobierno que no ha mostrado cuáles son los votos con los que supuestamente sacó el 51% frente a un 44% que mostró el Consejo Nacional Electoral, pero que no ha mostrado de dónde salieron esos datos. Entonces creo que ahí la posibilidad sería algún tipo de negociación, porque de lo contrario lo que hay es un recrudecimiento, y yo creo que un círculo vicioso que ya hemos visto durante 25 años, que es atornillarse en el poder, sería represión, y represión generaría migración, y bueno, hay una situación social, económica y política muy compleja. Y por negociación, ¿te refieres a negociación de quién con quién? Porque ya habíamos hablado de la intervención internacional, pero también se ha dicho que es algo que tienen que solucionar internamente dentro del país. Sí, yo creo que estos presidentes y bueno, el Centro Carter, la ONU, que ha hablado también, hacen evidente que hay necesidad de una tercera fuerza que entre a dirimir un asunto que entre venezolanos parecería muy difícil que puedan solucionar, ¿cierto? Es decir, alguien que llegue y diga: siéntense ustedes dos, miremos de qué forma se hace, hay un tránsito, si usted no nos muestra, usted no puede ser presidente si no nos muestra los votos, porque creo muy difícil que la oposición y el oficialismo por sí solos se sienten a negociar. Decir esto es un asunto venezolano, pareciera que en el momento en el que se anuncia es un asunto interno, se estaría entregándole la razón al oficialismo, que es el que tiene en este momento buena parte de las distintas ramas cooptadas, ¿cierto? Y entre eso de ramas cooptadas, pues creo que una de las fundamentales sería el poder, pues, o la fuerza, por decirlo de cierta manera, porque es que si tienen el ejército y pues lo que hemos visto, por lo menos esta mañana, lo que se veía era que estaban sacando a las personas que habían sido, se me fue la palabra, ayuda. Testigos de mesa. Testigos de mesa. Pues uno dice como, ¿por qué el oficialismo está sacando a testigos de las mesas? ¿Y a son de qué? Sí. O sea, entonces eso claramente pues genera muchas más interrogantes que respuestas, genera muchos más debates, creo yo, que no son fáciles ni de solucionar, sino que y no solamente que tiene cooptado a la fuerza militar, por decirlo de alguna forma, sino que al Tribunal Supremo de Justicia, a la Asamblea Electoral, todos los poderes de Venezuela están poseídos por Nicolás Maduro. Sí. Entonces es muy complicado que entre venezolanos se pueda solucionar esto. Sí, ahí hay como una intención de que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo que, diría yo, la comunidad internacional, y con esto me refiero sobre todo a estos 3 personajes de los que hemos hablado, insistan al presidente que ellos no podrían tener una relación con una presidencia que no ha demostrado de qué forma se eligió. Y creo que frente a eso, a partir de ahí tendría que darse una negociación. Porque de otro lado, pues estamos escuchando ya llamamientos a golpes de Estado, intervenciones de Estados Unidos, a que el ejército se rebele, a que vaya y entre a Miraflores y saque preso a Maduro, y eso lo que traería sería más violencia. Una violencia y un baño de sangre muy tremendo, que ya lo hemos visto, pues. Sí. Bueno, David, muchas gracias de verdad por tu disposición en este capítulo, y nada. No, a ustedes por la invitación, a la orden siempre. Muchas gracias. Gracias, David. Bueno. Hoy, háblalo. Hoy estuvimos en cabina Giovanna Pavón y quien les habla, Caterina Jaramillo González. Este es un podcast de la URBE, grabado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y @delaurbe_en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestra página oficial de la URBE.